El chiste es que sí sea un organismo técnico, que tenga realmente, digamos, que las decisiones que se tomen sean a partir de la evidencia y pensando en cómo ser más eficientes, moverse de manera más segura, más sustentable. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Hoy ¿Qué Plan? Me da mucho gusto saludarlos. Este es un programa de Lab Ciudad de la Universidad Regiomontana de la UR. Estoy con mi compañero Pablo Reyes Cortázar. Les damos la bienvenida y Pablo, ¿nos comentas de nuestro invitado? Muchas gracias, Jimena. El día de hoy nos acompaña Jorge Espinosa de Únete Pueblo, quien ha sido parte de los colectivos de una iniciativa de ley de la movilidad que promueve a las y los usuarios primero. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Jimena y Pablo, por la invitación. Soy Jorge Espinosa, vengo como representante de la Asociación Únete Pueblo. Somos usuarios del transporte público, que buscamos la organización de los usuarios para la defensa jurídica principalmente, para la representación del usuario y para buscar soluciones a la problemática en el transporte público. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Bueno, ahora vamos a pasar a la sección del reto ciudadano, que consiste, Jorge, en que te vamos a decir, Pablo y yo, algunas palabras y tú nos vas a contestar con la definición según tu opinión. Okay. Jorge, las y los usuarios primero. Jerarquía en la prioridad del gobierno. Okay. Movilidad sustentable. Pues utilizar recursos naturales que sean amigables con el medio ambiente para fomentar la movilidad en el transporte. El servicio público. Pues un derecho de la población a acceder a servicios públicos de calidad. Derechos humanos, accesibilidad e inclusión. Pues inherentes al ser humano, al usuario. Claro. El transporte asequible. Que sea accesible no solo, evidentemente en cuanto a la tarifa, pero también en cuanto a las diferentes situaciones de los usuarios, que pueden ser alguna situación de discapacidad, el tema de género. Entonces es muy amplio el término de que sea asequible, pero principalmente es la tarifa, pero tiene otras concepciones que son interesantes. Jorge, cuéntanos qué haces en Únete Pueblo. Mi colaboración empezó en el 2017 aproximadamente. Mi aportación es la cuestión jurídica, el tema de litigio, el tema de analizar leyes, de generar iniciativas, y bueno, eso es lo que yo aporto en la asociación. ¿Y por qué es tan importante que los usuarios y las usuarias tengan el papel preponderante en la ley de movilidad? Pues porque son el objeto y el enfoque que debe de tener el tema, o sea, son los destinatarios de un servicio, y aparte, más que un servicio, también es un derecho que está reconocido en el artículo 3 de la Constitución de Nuevo León, y el derecho a la movilidad en las características de ser asequible en la tarifa, una tarifa justa, en ser de calidad, de ser amigable con el medio ambiente, pues son cuestiones que van hacia el usuario, por eso tiene que ser primero todos estos temas inherentes al usuario. Jorge, el episodio pasado estuvimos hablando con Moisés López de la iniciativa de ley de las organizaciones, de la ley de movilidad, de la iniciativa de ley de movilidad, y hablábamos de los irrenunciables de esta ley de movilidad, estos 10 puntos que no se deben de perder de ninguna iniciativa de ley.
Tú que tienes esta experiencia en el lado legislativo, jurídico, dentro de un ente pueblo, ¿a qué retos crees que se enfrenta en el día a día los usuarios del transporte público en Nuevo León? Pues todos los días muchos usuarios ven vulnerado su derecho a la movilidad, en el sentido de que sufren una frecuencia de paso, esperar tiempos muy largos, muy prolongados de 40 minutos, una hora, que es lo que viven el día a día. La tarifa la tarifa de Nuevo León del camión es una de las más caras del país, entonces otra cuestión que también impacta en el usuario. Y la seguridad, de repente hay situaciones de inseguridad en las unidades de transporte y no hay protocolos, los camiones, algunos tienen cámaras, pero no hay claridad de esa información, cómo puede ser útil para la prevención del delito. Entonces son varios factores que los usuarios pues todos los días que sufrimos los que usamos el camión, que usamos el metro. Entonces pues mi opinión es esa, que es lo que... Todos esos problemas que comentas que tiene el usuario el día a día en el transporte público, ¿cómo lo soluciona una ley de movilidad? Pues la ley de movilidad tendría que primero llamarse de movilidad y no tanto de transporte, porque si ya lo vemos como movilidad pues ya es un tema más amplio, es inclusive es reconocido como un derecho. Entonces lo que debería tener una ley de movilidad pues son, pues por ejemplo, una precisión clara de cuáles son los derechos de los usuarios. En la actual ley de transporte del Estado no hay un artículo, no hay un capítulo que hable de derechos de los usuarios. Están muy dispersos los temas vinculados a qué puede exigir un usuario. Entonces, primero, un catálogo de derechos de los usuarios. Otra cuestión básica que va encaminada a la rendición de cuentas en el servicio es el acceso a la información pública que las autoridades en materia de transporte, movilidad, deben de proporcionar a cualquier interesado, a las asociaciones civiles, a cualquier estudiante, a cualquier académico, a cualquier profesionista que quiera hacer un estudio y pues, no puedes acceder a la información. Hoy por hoy, pues acceder a los permisos, a los títulos de concesión, de permisos, obtener las pólizas de seguro que cada unidad debe de tener, pues es un proceso muy complejo, que un usuario pues se vuelve inaccesible para cualquiera, y aparte la autoridad se niega, sobre todo en el tema de proporcionar de manera proactiva esta información, las pólizas de seguro. Vimos precisamente, recuerdo un día que hicieron un operativo entre ustedes y detuvieron al azar algunas unidades en la Avenida Juárez, si mal no recuerdo. Sí. Y así al azar encontraron que no tenían permiso, que no tenían póliza de seguro, etcétera, y ya no pudieron, de hecho detuvieron ese servicio, se tuvo que suspender en tanto no pudieran mostrar estos permisos, ¿no? Entonces, si hiciéramos al azar este tipo de auditorías ciudadanas, es probable que nos encontráramos con la razón de que esa información que tendría que ser pública está totalmente encadenada, ¿no?, a los mismos intereses. Yo quería preguntarte, la semana pasada que estuvimos con Moisés López, él argumentaba a favor de que la tarifa sí se moviera, ¿no? Nos hablaba de que se estaba comprometiendo el servicio por tener congeladas las tarifas, y yo en lo personal me inquieté mucho, ¿no?, con esto, y estaba esperando justo tener esta cita con ustedes, con un ente pueblo, que son una organización que justamente se ha distinguido por defender que la tarifa no se mueva, ¿no? Entonces, sobre esto, porque Moisés nos decía, si las tarifas no se mueven, el negocio de los transportistas pues se pone en riesgo. De hecho, tenemos, según él nos estaba comentando, y todos lo sabemos, muchos miles de camiones menos de los que necesita la ciudad, pero él nos comentaba que tenía que ver justo con esta insostenibilidad del negocio, ¿no? Entonces, quisiera tu opinión sobre esto, Jorge. Bueno, si bien es cierto, la tarifa, sí hay una fórmula que está establecida en el reglamento del transporte, de la ley de transporte. O sea, ni siquiera la tarifa está en la ley, está en un reglamento que depende totalmente del gobierno del estado, su expedición, su reforma. Pero bueno, ahí está la fórmula.
Entonces ahí vienen varios ponderantes, varios factores que pueden generar un aumento, pero este aumento, esta revisión, esta aplicación de esta fórmula es de manera anual. Entonces lo que pretenden ahorita los transportistas pues es cobrarle al ciudadano todo el rezago que ha habido desde el 2016, me parece que no aumenta, sí, 2016 que no aumenta. Entonces busca cobrarle la factura al usuario, cuando la omisión esta fue del gobierno del estado. Fue una promesa de campaña del gobernador. Entonces nosotros lo que creemos es, bueno, pues debe haber una revisión anual. En diciembre habrá una revisión anual y será conforme a la inflación, al aumento del combustible o la inflación, el tema de la inflación. Entonces, pero no un rezago. Y en este caso, como es un servicio público que pues tiene muchas aristas, el tema medioambiental, el tema de un derecho para llegar a tu trabajo, para llegar a la escuela, pues pudiera discutirse un subsidio, y que ya lo ha habido el tema de subsidio a los estudiantes. Uh-huh. Entonces, como es un servicio público, que ahorita estamos en índices de contaminación tremendos, pues qué mejor que fomentar el uso del transporte. Entonces nuestra óptica es más, bueno, pues vamos a buscar cómo sí generamos con la revisión que se tiene que hacer de manera anual, sin rezagos, uh-huh, y buscar alternativas, porque lo mismo, y lo ha dicho Moisés, lo han dicho los especialistas, es si aumentas la tarifa demasiado, lo que vas a provocar es que el usuario lo deje de usar. Claro. Entonces se vuelve un círculo pues negativo, donde aumentas la tarifa porque te faltan ingresos, los usuarios dejan de usar el camión porque les sale más rentable comprar un carro. Y está fundamentado en cumplir una promesa, ¿no? Porque lo comentaste, el gobierno del estado prometió el congelar esta tarifa. O sea, no están exigiendo que no se incremente la tarifa solo por no incrementarse, sino hay una razón muy válida, que es una promesa de gobierno, y están llamando a pues que rindan cuentas con esta promesa, ¿no? Aparte hay que recordar que en el último aumento que se autorizó en el gobierno anterior con Rodrigo Medina, hubo unos compromisos que se quedaron en las actas del Consejo Estatal de Transporte, que es un órgano consultivo de representación, que todo aumento de tarifa debe ser primero sometido a la opinión y discusión de este consejo. Al final la decisión es del gobierno, pero con Rodrigo Medina se establecieron compromisos y pues no se cumplieron por parte de los transportistas, y fue un aumento considerable, lo que llamaron la tarifa de castigo al usuario que se atreviera a no usar el método de pago electrónico, porque pues no lo usaron por desconfianza primero. Claro. Entonces, pues no lo quieres usar, te castigamos y te ponemos una tarifa de 12 pesos, muy diferenciada al prepago, pero entonces pues no cumplieron esos compromisos están en las actas asentados. El gobierno del estado, los transportistas llegaron de mutuo acuerdo, era que la tarjeta feria del usuario iba a poder tener acceso completo, transparente, a los estados de cuenta, a los movimientos, a tu saldo, uh-huh, de manera práctica, que los procedimientos iban a ser prácticos, y pues ya en la realidad no lo es un compromiso que no se cumplió. Por eso el usuario no confía en la tarjeta feria, porque ahorita tú puedes descargar una aplicación que es de enlaces inteligentes, pero nada más te permite ver los últimos 3 usos de la tarjeta. Uh-huh. Entonces pues no hay certeza de lo previo, de lo hacia más atrás. Y otro tema que se vuelve que lastima mucho al usuario, es que aún que vayas a la oficina de enlaces inteligentes, a los centros de atención, personalices tu tarjeta, o a los estudiantes que ya les dan personalizada también su tarjeta, si se te pierde y quieres reponer el saldo, tienes saldo ahí, dicen, bueno, ve al Ministerio Público a poner una denuncia. ¿Cómo? Es que nomás tengo 50 pesos en la tarjeta, pero los quiero recuperar. No, pues si usted no pone la denuncia, no le vamos a reembolsar esos 50 pesos. Pues esos 50 pesos son los que se van a gastar en poner la denuncia. Claro. Entonces se vuelve un tema de, pues no hay incentivos hacia el usuario para usar ese método electrónico de pago. A mí lo que creo que también es
atropello al usuario es el tiempo. Todo el tiempo, o sea, al ser una tarjeta inteligente, pensarías que pues todo lo podrías hacer en la facilidad de tu casa, en una computadora, o ir a un café chat, o en tu escuela y registrarte, pero no, tienes que llegar al lugar. Y como dices tú, pierdes tu tarjeta, tienes que ir al Ministerio Público. Todo ese tiempo, pues no toda la gente lo tiene, y sobre todo los usuarios que actualmente usan el transporte público, su tiempo está casi en microminutos contado, porque perdemos tanto en el transporte público. No, y además me estaba comentando Jorge hace un momento que hay gente que pierde su trabajo porque llega tarde, por retardos, que la persona no tiene la culpa, ¿no? Estuvo ahí formada, pero el camión no se detuvo, o el camión venía tan lleno que era imposible realmente materialmente entrar, etcétera. O llueve y se retrasa tu viaje 1 hora. Sí, parte de lo que sufren los usuarios que nos comparten en la página de Únete Pueblo es que al momento de que frecuencias de paso muy prolongadas, o a veces chocan y pasa un accidente, un hecho vial, y pues generan retardos, generan faltas, y los terminan despidiendo o perdiendo, o en el mejor de los casos, si no los despiden, les quitan el bono de puntualidad. Entonces eso a veces representa buena parte del sueldo, y eso es algo muy negativo para los usuarios. Que terminan al final de cuentas haciendo un ahorrito para comprarse el carro, y bueno, es una de las razones por las que tenemos el parque vehicular totalmente fuera de control en la ciudad. ¿Qué tan difícil es representar a los usuarios y a las usuarias? Es complejo, pero también tiene su lado, hay momentos satisfactorios. Uno de los temas es, por ejemplo, el primer reto que vivió Únete Pueblo, porque al principio era el tema más de protesta, del derecho a la manifestación, fue bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo acudimos a los tribunales? ¿Cómo acudimos con una representación ante el gobierno sin que nos digan quiénes son ustedes? Entonces se decidió en ese momento nuestra compañera Rocío Montalvo, Oscar, Gavino, los que estaban en el principio, pues constituyeron una asociación civil, y eso en el derecho pues te da una representación. Uh-huh. Tienes unos fines, unos objetivos que son la defensa del usuario, la representación de los usuarios del transporte, y ya en los tribunales pues te reconocen la representación. Sí es complejo, implica gastos. Constituir una CEN no es barato, lamentablemente. Uh-huh. No es para cualquiera, no es accesible. Y los tribunales te piden copias certificadas de tu acta constitutiva. Entonces es un gasto, son caras. ¿Y todo esto lo sacan de su bolsa ustedes? Exacto, nosotros somos trabajadores, algunos trabajamos, otros estudian, unos son empleados, entonces cubrimos esto. También hay personas que nos aportan, que nos donan, oye, va para que hagan una rifa. Entonces hacemos una rifa y recaudamos. Uh-huh. Entonces, pero son de nuestros bolsillos, y de los usuarios o de las personas que nos aportan, pero tiene su lado positivo.